En la suave luz del atardecer, Valeria y Carlos se encontraban bajo la sombra de un antiguo árbol de higo en el parque de la ciudad, un lugar que se había convertido en testigo silencioso de su amor floreciente. El aire estaba cargado de una mezcla de expectativa y desolación mientras ambos enfrentaban la tormenta inminente de sus vidas. Valeria, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo, sostenía las manos de Carlos, buscando en él un puerto seguro para sus inquietudes. Carlos, yo, estoy embarazada, finalmente rompió el silencio Valeria, su voz temblorosa revelando el torbellino de emociones que la consumía. Carlos se quedó paralizado, su rostro pálido reflejando la lucha interna que libraba. Siempre había soñado con una carrera en Europa, una oportunidad para escapar de las limitaciones de su ciudad natal y convertirse en alguien destacado. Y ahora, ese sueño estaba al alcance de su mano, pero a un costo que nunca imaginó. Valeria, yo, esto cambia todo, comenzó él, luchando por encontrar las palabras correctas. ¿Sabes lo mucho que esta oportunidad significa para mí? Podría tener una oportunidad real allá afuera, una carrera que... Lo sé, Carlos. Sé lo importante que es esto para ti, interrumpió Valeria, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Pero, ¿y nosotros? ¿Y este bebé? Carlos miró a Valeria, el amor que sentía por ella en guerra con sus propios sueños y ambiciones. Sabía que no podía pedirle que eligiera entre él y el bebé, no era justo. No con ella, no con el bebé. Valeria, yo, no estoy listo para ser padre, confesó, su voz casi un susurro. Apenas puedo cuidar de mí mismo, mucho menos de una familia. Valeria soltó sus manos, secando las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. Entiendo, Carlos. Pero, yo voy a quedarme con el bebé. Voy a encontrar una manera. Carlos sintió un dolor agudo en el pecho, como si una parte de sí mismo estuviera siendo arrancada. Valeria, por favor, entiende, esto no significa que no te ame. Es solo que... Lo sé, Carlos. Lo sé, dijo Valeria, interrumpiéndolo nuevamente, forzando una sonrisa a través de las lágrimas. Pero tal vez sea mejor así. Tal vez sea mejor si seguimos caminos separados. Con esas palabras, su destino quedó sellado. Se abrazaron por última vez, un abrazo cargado de lo que podría haber sido. Carlos partió al amanecer siguiente, dejando atrás a Valeria, la mujer que amaba, y a su hijo no nacido, en busca de los sueños que lo llamaban al otro lado del océano. Valeria, ahora sola bajo el árbol de higo, miraba hacia el futuro incierto que tenía por delante. Sabía que el camino sería difícil, pero, al mirar la puesta de sol, sentía una fuerza emergiendo desde dentro de ella. Haría lo que fuera necesario, por su hijo, por ella misma. Vamos a estar bien, susurró al viento, una promesa para el pequeño ser que crecía dentro de ella. Y así, bajo el mismo árbol de higo que había sido testigo del amor de Carlos y Valeria, se separaron, cada uno siguiendo su propio destino, unidos solo por la vida que habían creado juntos. 20 años se habían desplegado como páginas de un libro, cada capítulo marcado por decisiones difíciles, pérdidas y logros. Carlos, lejos de la tierra que lo vio crecer, había seguido el camino de la medicina con una dedicación casi obsesiva. Su nombre ahora era reconocido en los pasillos de prestigiosos hospitales en Europa, una realización de sus sueños juveniles, pero a costa de una vida personal casi inexistente. Miraba hacia atrás con una mezcla de orgullo y melancolía, cuestionándose sobre el precio de sus éxitos. Mientras tanto, en un rinconcito acogedor de su pueblo natal, Valeria había dedicado cada día de su vida a criar a Vicente, un joven vibrante con un corazón generoso y un espíritu indomable. Veía en su hijo el reflejo del amor que una vez había compartido con Carlos, y aunque los recuerdos de aquellos días bajo la higuera le traían un pinchazo de tristeza, nunca se permitió caer en la desesperación. Valeria transformó su modesta casa en un hogar lleno de amor y risas, donde la ausencia de un padre era compensada por su amor incondicional. Vicente creció escuchando historias sobre su madre, una mujer fuerte e independiente que enfrentó al mundo sola para criarlo. Sin embargo, Valeria siempre mantuvo en secreto la identidad de su padre, un capítulo de su vida que guardaba bajo llave, temiendo que la verdad pudiera desestabilizar de alguna manera la felicidad que habían construido. Vicente, por su parte, rara vez cuestionaba el silencio de su madre sobre el tema, respetando el espacio que claramente ella necesitaba. Carlos, en sus escasos momentos de introspección, a menudo se preguntaba sobre Valeria y el hijo que dejó atrás.
se imaginaba si el chico se parecería a él o si habría heredado el espíritu libre de Valeria. En su mente, ensayaba conversaciones y encuentros, cada uno terminando con una disculpa que nunca tuvo el coraje de hacer en la vida real. Sin embargo, el destino parecía tener sus propios planes para esta familia fragmentada. Carlos, sintiendo un vacío creciente que su carrera no podía llenar, comenzó a considerar regresar a su pueblo natal, un lugar que había evitado durante 2 décadas, temiendo enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Valeria, por otro lado, continuaba con su vida, sin darse cuenta de que el mundo estaba a punto de cambiar, trayendo consigo vientos de cambio que desafiarían los cimientos de su existencia cuidadosamente construida. Mientras la vida seguía su curso, Carlos y Valeria vivían en mundos separados, unidos solo por el recuerdo de un amor perdido y por la vida del joven Vicente, quien estaba a punto de convertirse en el inesperado vínculo entre ellos. Los caminos divergentes que habían elegido estaban a punto de converger, en una colisión que ninguno de ellos podía prever. Mientras la noche caía sobre la ciudad, una sinfonía de luces y sombras bailaba por las bulliciosas calles. Valeria y Vicente, madre e hijo, compartían risas y conversaciones dentro del coche, un momento de alegre tranquilidad que sellaba la cercanía de su vínculo. Valeria, ahora con los años marcando suavemente su juventud, miraba a Vicente con una mezcla de orgullo y melancolía. Había crecido para convertirse en un joven prometedor, un reflejo no solo de su determinación y fuerza, sino también de un pasado que ella eligió dejar atrás. De repente, la vida tal como la conocían fue sacudida por el chirrido de neumáticos y el ensordecedor ruido de metal contra metal. El mundo de Valeria giró en una confusión de vidrios rotos y oscuridad, un accidente grave que ninguno de ellos vio venir. En medio de la confusión y los llamados apresurados de ayuda, ambulancias llegaron, llevándolos rápidamente al hospital más cercano, un renombrado centro médico conocido por su excelencia en atención de emergencias. Era el mismo hospital donde Carlos, ahora un médico exitoso y respetado en su campo, estaba de guardia en esa fatídica noche. Mientras Valeria y Vicente eran apresuradamente llevados por los corredores estériles del hospital, sus vidas pendían de un hilo. Carlos estaba inmerso en su trabajo, ajeno al hecho de que las personas más importantes de su pasado estaban bajo el mismo techo que él, luchando por sus vidas. Los caminos de Carlos, Valeria y Vicente, separados por el destino durante tantos años, estaban a punto de cruzarse nuevamente en circunstancias que ninguno de ellos podría haber previsto. Mientras Vicente era preparado para una cirugía de emergencia debido a heridas graves, llamaron a Carlos para liderar el procedimiento, un momento decisivo que entrelazaría sus vidas de manera inextricable. Carlos, concentrado y metódico, no tenía idea de que el joven paciente frente a él era su propio hijo, un secreto guardado por Valeria durante 2 décadas para proteger a Vicente de las dolorosas verdades sobre su nacimiento. Y mientras se ponía su ropa quirúrgica, preparándose para entrar en la sala de operaciones, el destino esperaba, listo para revelar las conexiones ocultas que los unían, un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, mientras el equipo médico trabajaba incansablemente para salvar a Vicente, un nuevo capítulo comenzaba a desarrollarse, un capítulo que prometía sanar viejas heridas y descubrir la verdad en medio del caos. Y mientras Carlos hacía su incisión inicial, ajeno al lazo que compartían, el destino comenzaba lentamente a tejer de nuevo el tejido, uniéndolos de maneras que solo el corazón puede entender. En la sala de operaciones, bajo la fría y clínica luz que bañaba la mesa quirúrgica, Carlos se movía con una precisión casi coreografiada. Cada movimiento era meticuloso, cada decisión, un reflejo de años dedicados al arte de la medicina. Había sido llamado de urgencia, sacado de otra cirugía, con poco más que un breve informe sobre el estado crítico de su nuevo paciente, un joven víctima de un grave accidente automovilístico. Lo que Carlos no sabía era que, en ese momento, no era solo un médico salvando una vida, estaba, inadvertidamente, salvando una parte de su propia historia que creía perdida para siempre. Vicente, inconsciente y vulnerable bajo la cuidadosa atención de Carlos y su equipo, llevaba consigo la clave de un pasado que Carlos había intentado enterrar. Valeria, mientras tanto, yacía en otra sala, en condición estable pero aún inconsciente, ajena al drama que se desarrollaba y al papel central que su antiguo amor desempeñaba en la lucha por la vida de su hijo. A medida que avanzaba la cirugía, Carlos se sentía extrañamente perturbado, una sensación inexplicable de que algo más profundo estaba en juego. Cada vena que suturaba, cada tejido que reparaba, parecía llevar un peso emocional que no podía comprender. Era como si, en algún nivel subconsciente, él percibiera la magnitud del momento, una encrucijada en el tiempo donde el pasado y el presente chocaban. El equipo trabajaba en un silencio concentrado,
roto solo por las breves instrucciones de Carlos y el ocasional pitido de los monitores. La cirugía era compleja, exigía todo el conocimiento y habilidad de Carlos, pero él estaba decidido. Había una vida en sus manos, y haría todo lo posible para salvarla. Horas después, cuando se dio el último punto y Vicente fue cuidadosamente trasladado a la UCI, Carlos se quedó solo por un momento en la sala de operaciones, tratando de entender el origen de ese sentimiento profundo de conexión con su paciente. Sabía que salvar vidas era parte de su rutina diaria, pero algo esa noche se sentía diferente, casi predestinado. Mientras Carlos finalmente salía de la sala de operaciones, con el corazón pesado por la emoción de una noche de trabajo duro, pasó sin darse cuenta por la habitación donde Valeria estaba siendo monitoreada. Dos destinos, tan intrincadamente ligados, aún permanecían ignorantes de las fuerzas invisibles que los unían. En los días siguientes, mientras Vicente comenzaba lentamente el proceso de recuperación y Valeria volvía a la conciencia, la verdad sobre sus conexiones ocultas permanecía velada. Pero la intervención de Carlos, una acción médica que salvó la vida de Vicente, los había colocado a todos en un camino de descubrimiento y revelación, un camino que, una vez recorrido, cambiaría sus vidas de maneras que ninguno de ellos podría prever. A medida que pasaban los días, la recuperación de Vicente seguía un curso prometedor, un testimonio de la habilidad quirúrgica de Carlos y del espíritu resiliente del joven. Valeria, habiendo superado el susto inicial y los contratiempos menores, se encontraba a menudo al lado de la cama de su hijo, una guardiana constante en su camino de regreso a la salud. Fue durante una de esas vigilias silenciosas, perdida en pensamientos y recuerdos, que el pasado decidió cruzarse abruptamente en su camino. Carlos, después de días inmerso en la rutina postoperatoria y en el seguimiento de Vicente, decidió hacer una visita no programada a su paciente. Sentía una necesidad inexplicable de ver por sí mismo el progreso del joven. La puerta de la habitación se abrió silenciosamente, y él entró, no totalmente preparado para lo que encontraría. Valeria, sentada al lado de la cama, levantó los ojos al escuchar los pasos, y por un momento, el tiempo pareció congelarse. Sus miradas se encontraron, y un reconocimiento mutuo instantáneo encendió un torbellino de emociones durante mucho tiempo reprimidas. Carlos sintió su corazón latir con una fuerza que amenazaba con romper su pecho, mientras Valeria luchaba por mantener la compostura. ¿Valeria? La voz de Carlos era un susurro cargado de incredulidad y una pizca de esperanza. Carlos. Su respuesta fue igualmente baja, una mezcla de sorpresa, dolor y un atisbo de alegría. Los años habían cambiado sus apariencias, pero no lo suficiente para ocultar la esencia de quienes eran. Una conversación comenzó, titubeante al principio, mientras ambos bailaban alrededor de los fantasmas del pasado. Hablaron sobre el accidente, sobre Vicente y su recuperación, evitando cuidadosamente los detalles más personales de sus vidas desde aquel adiós bajo la higuera. Sin embargo, la verdad, como siempre, encontró su camino a través de las grietas del diálogo cuidadosamente orquestado. Carlos, mirando a Vicente, que dormía plácidamente, ya no pudo contener la pregunta que ardía dentro de él. Valeria, ¿por qué nunca me hablaste de Vicente? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con acusación y dolor. Valeria sintió que las barreras que había construido alrededor de su corazón durante los últimos 20 años comenzaban a derrumbarse. Yo no sabía cómo, comenzó, su voz temblorosa. Después de que te fuiste, tuve que tomar una decisión. Elegí a Vicente, elegí ser madre. Y sabía que tú tenías tus sueños, tu carrera. No quería ser la razón por la que abandonaras todo. Carlos luchaba por procesar las palabras de Valeria, cada sílaba una puñalada en su ya atribulado corazón. Había vivido todos esos años creyendo en una narrativa que, ahora, se desmoronaba frente a sus ojos. La revelación de que Vicente era su hijo traía una alegría indescriptible, pero también un profundo dolor por el tiempo perdido, por los recuerdos que nunca fueron compartidos. Yo lo siento mucho, Valeria. Por todo. La conversación que siguió fue una mezcla de lágrimas, confesiones y el inicio de un entendimiento tenue. Hablaron sobre los años de separación, sobre las elecciones hechas y las consecuencias de esas elecciones. No hubo acusaciones, solo el dolor compartido de oportunidades perdidas y la dulce agonía de un amor que, contra todas las probabilidades, se negaba a morir.
Mientras Carlos y Valeria navegaban por las aguas turbulentas de su reencuentro, la verdad sobre Vicente y la complejidad de sus sentimientos entrelazados prometían no solo desafiar sus percepciones de sí mismos, sino también moldear el futuro de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto. Después del encuentro cargado de emociones con Valeria, Carlos se encontró frente a un abismo de realidades no vividas y posibilidades que hasta entonces nunca había considerado. La confirmación de que Vicente, el joven cuya vida luchó por salvar, era de hecho su hijo, desencadenó una tormenta interna de culpa y arrepentimiento. Esta revelación no solo reescribió la historia de su vida, sino que también lo confrontó con la dura verdad de que, mientras seguía su camino en busca de éxito y realización profesional, una parte de sí mismo permanecía desconocida y descuidada. En los días siguientes, Carlos visitaba a Vicente con una regularidad que iba más allá del deber médico, cada visita un intento de conectarse con el hijo que no sabía que tenía. Observando a Vicente dormir o, en los momentos de lucidez, intentando entablar un diálogo, Carlos se sentía como un extraño al borde de un mundo que debería ser íntimamente suyo. La lucha interna de Carlos era palpable. Reflexionaba sobre cómo iniciar una relación con Vicente, cómo entrar en la vida de un joven que creció sin su presencia, sin sus orientaciones, sin su amor. La idea de revelarle a Vicente la verdad sobre su paternidad lo llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría esperar que Vicente lo aceptara, después de tanto tiempo? ¿Cómo podría él mismo perdonarse por años de ausencia, por momentos que nunca serían recuperados? ¿Cómo puedo empezar a reparar los errores del pasado?, se preguntaba Carlos. Su reflejo en el espejo del baño no ofrecía respuestas, solo reflejaba la imagen de un hombre atormentado por la culpa, pero guiado por la esperanza. Determinado a no dejar que su pasado definiera su futuro, Carlos tomó la decisión de abrirse con Vicente, de contarle sobre los errores, las elecciones y las circunstancias que los llevaron a ese momento. Sabía que no sería fácil, que el camino por delante estaría lleno de desafíos y que la aceptación de Vicente no estaba garantizada. Sin embargo, estaba dispuesto a dar cada paso necesario, a decir cada palabra difícil, a mostrarse vulnerable ante el hijo que deseaba desesperadamente conocer y amar. En una tarde soleada, mientras Vicente mostraba signos de mejoría y más momentos de lucidez, Carlos encontró el coraje para sentarse a su lado, tomando su mano entre las suyas. El contacto, aunque tímido y vacilante, fue el primer paso de un viaje que ambos emprenderían juntos. Vicente, comenzó Carlos, con la voz temblorosa de emoción, hay algo que necesito contarte. Sobre mí, sobre ti, sobre nosotros. Es una historia que me ha llevado mucho tiempo entender y aceptar, pero es una historia que, espero, podamos continuar juntos. Las palabras que siguieron fueron las más difíciles que Carlos había pronunciado, pero también las más importantes. Habló de decisiones y consecuencias, de amor y pérdida, de esperanza y redención. Habló del pasado con honestidad, sin omitir sus fallas, pero también miró hacia el futuro con optimismo, un futuro que, aunque incierto, llevaba la promesa de nuevos comienzos y lazos fortalecidos por la comprensión y el perdón. Mientras Carlos compartía su historia conjunta, Vicente escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, cada emoción. La revelación de que el médico que le salvó la vida era en realidad su padre dejó a Vicente aturdido, navegando por un mar de emociones encontradas. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, una chispa de esperanza comenzaba a brillar, la posibilidad de una nueva relación basada en la verdad, el respeto y, sobre todo, el amor. La jornada de Carlos y Vicente apenas comenzaba, un camino lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Oportunidades para sanar las heridas del pasado, para construir recuerdos juntos y para tejer los lazos de sangre y corazón que los unirían para siempre. En los días posteriores a la revelación, Carlos se sumergió en un mar de reflexiones sobre cómo construir un puente hacia el corazón de Vicente, un puente lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de años de ausencia. Cada gesto, cada palabra, cada encuentro estaba impregnado de una mezcla de precaución y esperanza, mientras intentaba, paso a paso, acercarse al hijo que apenas conocía. Mientras Vicente continuaba su recuperación, Carlos hacía hincapié en estar presente, transformando sus visitas médicas en momentos de conexión personal. Compartía historias de su propia infancia, de sus sueños y desafíos, tratando de encontrar un terreno común donde pudiera florecer una relación padre-hijo. Y, para sorpresa y alegría de Carlos, Vicente comenzaba a responder, inicialmente con vacilación, pero con una curiosidad creciente sobre el hombre que era su padre. Valeria observaba estos encuentros desde lejos, un torbellino de emociones encontradas asaltando su corazón. Veía el sincero intento de Carlos por reconectarse con Vicente,
pero las sombras del pasado persistían, susurrando dudas y temores sobre las verdaderas intenciones de Carlos. El recuerdo de su propio dolor, de la separación que cambió el curso de su vida, la mantenía en guardia, temerosa de que la historia pudiera repetirse, dejándola a ella y a Vicente nuevamente destrozados. Carlos, consciente de la cautela de Valeria, sabía que no solo tenía que reconquistar la confianza de su hijo, sino también asegurarle a Valeria que sus intenciones eran genuinas. Buscaba maneras de demostrar su compromiso, su voluntad de ser parte de la vida de Vicente no solo como un padre biológico, sino como alguien que realmente se preocupaba. La oportunidad surgió cuando Vicente mostró interés en aprender más sobre la profesión de Carlos. Viéndolo como una oportunidad para fortalecer su vínculo, Carlos organizó para que Vicente lo acompañara en algunas actividades en el hospital, adaptadas a su edad y situación. Este tiempo juntos en el ambiente laboral de Carlos les brindó una nueva perspectiva mutua, abriendo la puerta a conversaciones más profundas y significativas. Sin embargo, era evidente que, para que esta nueva relación floreciera, las heridas del pasado necesitaban ser sanadas. Carlos planeó un encuentro con Valeria y Vicente, un momento para hablar abiertamente sobre sus miedos, esperanzas y sueños para el futuro. En esa conversación, Carlos habló no solo como un padre tratando de reconectarse con su hijo, sino también como un hombre que reconocía sus errores pasados y buscaba el perdón de Valeria. Tomé decisiones que me alejaron de ustedes, y por eso estaré eternamente arrepentido. Pero estoy aquí ahora, dispuesto a hacer lo que sea necesario para ser el padre que Vicente merece y el amigo que tú necesitas, Valeria, dijo Carlos, con la voz llena de emoción. Valeria, emocionada y cautelosa, reconoció la sinceridad en las palabras de Carlos. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y aprendizajes. Sin embargo, también se dio cuenta de que la presencia de Carlos en la vida de Vicente podría brindar una nueva dimensión al mundo de su hijo, una oportunidad para experiencias y lazos que ella sola no podría proporcionar. Ese encuentro marcó el comienzo de un lento proceso de curación y redención, un viaje compartido por Carlos, Valeria y Vicente. Un camino no exento de obstáculos, pero iluminado por la promesa de un futuro donde el amor y la comprensión podrían superar las sombras del pasado. A medida que la verdad sobre la paternidad de Vicente salía a la luz y Carlos se esforzaba por reparar los lazos rotos por el tiempo, una nueva batalla se formaba en el horizonte, una que exigiría de él enfrentar no solo las sombras de su pasado personal, sino también el juicio de quienes lo rodeaban. La revelación de que Vicente era su hijo, mantenida en secreto durante tantos años, resonó como un eco perturbador entre familiares y amigos, trayendo consigo una avalancha de opiniones y juicios. Carlos, ya consumido por la culpa y el deseo de redención, se encontró ahora navegando por un mar turbulento de escepticismo y desaprobación. Sus padres, con quienes siempre tuvo una relación compleja, marcada por expectativas altas y comunicación escasa, recibieron la noticia con una mezcla de sorpresa y decepción. ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera?, cuestionaban, su desilusión era un peso adicional sobre los hombros de Carlos. ¿Y cómo planeas arreglar esto ahora?, preguntaban, dudando de sus capacidades para redimirse por años de ausencia. Los amigos, por otro lado, variaban en sus reacciones, desde un apoyo cauteloso hasta la incredulidad y la censura. Nunca imaginé que fueras capaz de abandonar a tu propio hijo, comentaban algunos, palabras que, aunque susurradas, encontraban su camino hasta Carlos, cada una de ellas un golpe a su ya debilitada autoestima. Carlos sabía que enfrentaría resistencia, pero la dureza de los juicios lo tomó por sorpresa, haciéndolo cuestionar su propia capacidad para cambiar la narrativa de su vida. Sin embargo, en medio de las dudas y la turbulencia, una determinación inquebrantable comenzó a formarse dentro de él. No permitiría que el pasado definiera su futuro, ni dejaría que las opiniones de los demás dictaran el rumbo de sus acciones. He cambiado, afirmaba primero para sí mismo, y luego para los demás, una declaración de sus intenciones de hacer las cosas de manera diferente esta vez. Con Valeria y Vicente, la situación era aún más delicada. Valeria observaba desde lejos, su corazón como un campo minado de esperanza y miedo. Quería creer que Carlos había cambiado, que su deseo de formar parte de la vida de Vicente era genuino, pero las cicatrices del pasado eran profundas, y la incertidumbre sobre el futuro, una sombra constante en sus pensamientos. ¿Realmente crees que puedes entrar en su vida después de tanto tiempo y marcar la diferencia?, le preguntó Valeria a Carlos en un momento de vulnerabilidad compartida. Carlos, enfrentando la magnitud de sus errores y el largo camino por delante, no ofreció promesas vacías, solo un compromiso sincero de intentar, cada día, ser el padre que Vicente merecía y el compañero que Valeria nunca tuvo.
sé que tengo mucho por lo que disculparme, y tal vez nunca pueda compensar completamente el tiempo perdido, admitió Carlos. Pero estoy aquí ahora, y estoy dispuesto a hacer el trabajo, a aprender, a crecer. Por Vicente, por ti, por nosotros. Y así, en medio del torbellino de emociones, dudas y juicios, Carlos dio sus primeros pasos vacilantes hacia la redención, un viaje lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Cada gesto hacia Vicente, cada conversación sincera con Valeria y cada enfrentamiento a las críticas eran partes de su esfuerzo por reconstruir lo que se había perdido, por crear un futuro donde las sombras del pasado ya no determinaran el camino a seguir. Justo cuando Carlos comenzaba a sentir que estaba progresando, reconectándose con Vicente y reconstruyendo la confianza con Valeria, surgió un nuevo desafío inesperado, amenazando la frágil estabilidad que habían logrado establecer. Durante un examen de rutina, inicialmente una precaución después del accidente, considerado nada más que un procedimiento estándar, los médicos descubrieron una condición de salud grave en Valeria. La noticia cayó como un rayo en un cielo hasta entonces sereno, arrojando sombras sobre los tímidos rayos de sol que comenzaban a penetrar en sus vidas. Valeria, siempre la roca ante la tormenta, se encontró de repente vulnerable, enfrentando la perspectiva de una enfermedad que no solo amenazaba su propia vida, sino también la promesa de un futuro para la familia que apenas comenzaba a formarse. Carlos, al recibir la noticia, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La posibilidad de perder a Valeria, tan pronto después de haberla reencontrado, era algo que no podía soportar. No ahora, pensaba él, no cuando acabamos de comenzar a arreglar las cosas. La ironía cruel del destino, ofreciéndole una segunda oportunidad solo para amenazar con retirarla inmediatamente, no le pasó desapercibida. Vicente, aún recuperándose física y emocionalmente del accidente y de la reciente revelación sobre su padre, enfrentó la noticia sobre la condición de su madre con una mezcla de confusión y miedo. Valeria era su mundo, su constante en una vida que, de repente, parecía desmoronarse en los bordes. Decidido a no dejar que esta nueva adversidad los venciera, Carlos se movilizó. Utilizando su posición y contactos en el hospital, organizó una consulta con especialistas para Valeria, buscando opiniones y opciones de tratamiento. Cada decisión tomada, cada camino elegido, se hacía con una única meta en mente: asegurar que Valeria recibiera el mejor cuidado posible. Valeria, por su parte, enfrentó su diagnóstico con una valentía que sorprendió incluso a ella misma. La perspectiva de una batalla por la salud, aunque aterradora, también trajo claridad. La vida era preciosa y frágil, y los momentos con aquellos que amaba no podían ser desperdiciados en miedo e incertidumbre. Tenemos que enfrentar esto juntos, les dijo a Carlos y a Vicente, una afirmación de su determinación en luchar no solo por ella, sino por el futuro de la familia que comenzaba a reconectarse. Este nuevo desafío, aunque aterrador, sirvió como un catalizador, obligando a Carlos, Valeria y Vicente a reconocer la profundidad de sus lazos y la importancia de luchar juntos. La sombra de la enfermedad de Valeria, aunque amenazante, también trajo consigo la posibilidad de redención y renovación, un recordatorio de la fuerza encontrada en la vulnerabilidad compartida y el apoyo mutuo. La batalla que se avecinaba sería ardua, pero la enfrentarían juntos, una familia unida no solo por la sangre, sino por el amor y la determinación de superar las adversidades lado a lado. Con el descubrimiento de la grave condición de salud de Valeria, Carlos se encontró frente a una cruzada no solo profesional, sino profundamente personal. Él, que había dedicado su vida a la medicina, enfrentaba ahora el desafío de usar todo su conocimiento y recursos para combatir la enfermedad que amenazaba con arrebatar a Valeria de sus vidas. El diagnóstico sirvió como un recordatorio brutal de la fragilidad humana, pero también como una oportunidad para que Carlos demostrara su evolución, no solo como médico, sino como ser humano. Dedicado a encontrar el mejor enfoque de tratamiento, Carlos se sumergió en investigaciones y consultas con especialistas en todo el país, su determinación alimentada por la urgencia de la situación. Organizó reuniones, discutió opciones de tratamiento avanzado y buscó las terapias más prometedoras, convirtiendo su preocupación y amor en acción. Para Carlos, no se trataba solo de un deber médico, era una misión personal para salvar a la mujer a la que nunca dejó de amar y a la madre de su hijo. Valeria, por su parte, observaba los incansables esfuerzos de Carlos con una mezcla de admiración y sorpresa. A lo largo de los años, se había acostumbrado a depender solo de sí misma, a luchar sus propias batallas. Ahora, ante la dedicación inquebrantable de Carlos, comenzó a ver en él no solo al joven por el que se enamoró años atrás, sino a un hombre transformado por la vida, por la responsabilidad y, sobre todo, por el amor. El viaje no fue fácil.
Hubo momentos de desesperación y desánimo, cuando el peso de la situación parecía insoportable. Sin embargo, fue durante esos momentos que el vínculo entre Carlos y Valeria se fortaleció, forjado en el fuego de adversidades compartidas. Vicente, también, desempeñó un papel crucial, siendo una fuente de fuerza y esperanza para ambos, un recordatorio vivo de por qué luchaban para preservar. Eventualmente, la dedicación de Carlos dio lugar a un plan de tratamiento prometedor. Fue una estrategia audaz, combinando las últimas terapias con un enfoque personalizado que tenía en cuenta no solo la enfermedad de Valeria, sino también su fuerza, su valentía y su espíritu indomable. A medida que avanzaba el tratamiento, comenzaron a aparecer signos de mejora, y cada pequeño progreso era celebrado como una victoria monumental en la lucha de Valeria por la vida. Y fue a través de esa lucha, de esa incansable búsqueda de cura, que Valeria vio el verdadero cambio en Carlos. Lejos quedaban las sombras del hombre que la había dejado años atrás, reemplazadas por la certeza de su amor, su dedicación y su compromiso no solo con su salud, sino también con el futuro que podrían tener juntos. La batalla de Valeria contra la enfermedad, aunque desafiante, sirvió para unir a la familia de una manera que ninguno de ellos imaginaba posible. Frente a la adversidad, encontraron fuerza el uno en el otro, una fuerza que trascendía el miedo y la desesperación. Y para Carlos, fue una oportunidad para demostrar que las personas pueden cambiar, que el pasado no tiene por qué definir el futuro y que, a veces, el amor y la dedicación pueden, de hecho, obrar milagros. Conforme avanzaba el tratamiento, los signos de mejora de Valeria se hacían cada vez más evidentes, una luz de esperanza en medio de la oscuridad de la incertidumbre. Cada paso hacia la recuperación era un testimonio del diagnóstico cuidadoso y del plan de tratamiento meticulosamente elaborado por Carlos. Pero más que eso, era un reflejo del poder de la esperanza, la determinación y el amor inquebrantable que ahora tejía a la familia recién reunida en un sólido tejido de apoyo mutuo. La recuperación de Valeria no solo representaba una victoria sobre la enfermedad, también era un símbolo de la curación emocional que comenzaba a tener lugar entre ella y Carlos. La dedicación incansable de Carlos, su constante presencia a su lado, mostrando un compromiso que ella nunca esperaba volver a ver, hizo que las antiguas heridas comenzaran a sanar. Valeria, impulsada por la compasión y el reconocimiento del cambio genuino en Carlos, encontró en su corazón el espacio para perdonar. El perdón no llegó como un momento de revelación, sino como una serie de pequeños entendimientos, conversaciones al atardecer, risas compartidas en medio de la adversidad y gestos de cuidado y preocupación que se volvieron comunes. Valeria vio en el hombre en que Carlos se había convertido a alguien a quien podía amar nuevamente, no solo por el pasado que compartieron, sino por la persona que demostró ser en el presente. Para Vicente, aceptar a Carlos como padre fue un proceso que desafió sus propias inseguridades y miedos. La revelación de la identidad de su padre había sido un terremoto en su mundo, pero al observar la interacción entre sus padres y sentir el esfuerzo genuino de Carlos por conectarse con él, Vicente comenzó a abrazar la idea de una familia reunida. Carlos no escatimó esfuerzos para demostrar su amor y compromiso, compartiendo momentos con Vicente, enseñándole no solo sobre la vida, sino también sobre la importancia de la comprensión, el perdón y la esperanza. La decisión de formar una familia no se tomó de la noche a la mañana. Fue el resultado de innumerables momentos de vulnerabilidad compartida, desafíos enfrentados juntos y pequeñas alegrías celebradas en unidad. Carlos, Valeria y Vicente, cada uno a su manera, tuvieron que enfrentar sus propios demonios, perdonar las fallas del otro y, lo que es más importante, perdonarse a sí mismos. El día en que Valeria fue declarada completamente recuperada marcó no solo un hito en su batalla contra la enfermedad, sino también en el viaje de la familia hacia la curación emocional y la reunión. Sabían que el camino por delante aún tendría sus desafíos, pero ahora los enfrentarían juntos, como una familia unida por la adversidad y fortalecida por el amor. Carlos aprendió que el perdón no se trataba solo de aceptar las disculpas del otro, se trataba de dejar ir el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Y para Valeria, se trataba de ver la transformación en Carlos y reconocer que las personas pueden cambiar, que el amor puede ser redescubierto y que una nueva página puede ser escrita, incluso en los libros más antiguos y polvorientos de sus vidas. Así, con la completa recuperación de Valeria, comenzaron a escribir los primeros capítulos de esta nueva página, marcada no por el dolor y el arrepentimiento, sino por la promesa de días mejores, la alegría de la compañía mutua y el amor que, contra todo pronóstico, los había reunido una vez más. Habían pasado 2 años desde que Valeria ganó su batalla contra la enfermedad, un periodo marcado por transformaciones, crecimiento y un fortalecimiento de los lazos que unían a Carlos, Valeria y Vicente. La vida, con sus giros inesperados,
finalmente había llevado a la familia a un puerto seguro de amor y unión, celebrando cada día como un regalo precioso. Ahora, en una tarde soleada, llena de risas y el canto de los pájaros, la casa de Carlos y Valeria estaba impregnada de una alegría que trascendía lo ordinario. Amigos y familiares se reunían, abrazándose y compartiendo historias, todos allí para celebrar el último milagro en la vida de la familia, el nacimiento de gemelos, una niña y un niño, símbolos vivos del amor renovado entre Carlos y Valeria y de la unidad familiar restaurada. Valeria, con uno de los bebés en brazos y el otro en la cuna a su lado, miraba a Carlos y Vicente, ahora un joven, con el corazón rebosante de gratitud. El amor y el apoyo que Carlos había demostrado, no solo en su lucha contra la enfermedad, sino en cada día desde entonces, habían avivado un amor que ella creía haber perdido para siempre. Vicente, a su vez, había abrazado su papel de hermano mayor con entusiasmo y ternura, calentando el corazón de todos los que lo veían con los bebés. Carlos observaba a su familia, sintiendo una sensación de plenitud llenando su alma. El camino hasta allí no había sido fácil, marcado por errores, aprendizajes y, sobre todo, por un deseo incansable de hacer las cosas bien. Los gemelos, con sus sonrisas inocentes y miradas curiosas, representaban no solo la continuación de su familia, sino también la promesa de un futuro lleno de amor, esperanza y felicidad. La celebración era más que solo el reconocimiento de nuevas vidas llegando al mundo, era un testimonio de la belleza del perdón y la resiliencia de los lazos familiares. Amigos y familiares, algunos de los cuales habían sido testigos de los desafíos enfrentados por Carlos, Valeria y Vicente, ahora compartían en la alegría de su triunfo, un recordatorio de que, incluso en las horas más oscuras, la luz puede encontrar su camino. Al caer la noche, con las estrellas comenzando a brillar en el cielo, la familia se retiró, la casa llena de una tranquila sensación de contentamiento. Carlos y Valeria, con Vicente a su lado, miraban a los gemelos dormidos, el corazón lleno de sueños para el futuro. Sabían que habría desafíos por delante, pero también sabían que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. El capítulo final de su historia no era un fin, sino un nuevo comienzo, marcado por un profundo aprecio por el viaje que los había llevado hasta allí y por la esperanza en los muchos capítulos felices que aún estaban por venir. En su esencia, era una celebración del amor, del perdón y de la fuerza inquebrantable de la familia, promesas de un futuro repleto de amor e infinitas posibilidades.